Padre, gracias por haber venido a Zacapa, por lo que nos está enseñando. Yo tengo una duda, Padre. La Biblia dice que hay que predicar y entre las cosas que les dicen los apóstoles, que también hay que curar. Y al estar escogiendo uno el canal de televisión católico, por supuesto, uno ve canales de los hermanos protestantes que están insistiendo mucho en la sanación y los católicos no insistimos en eso. Entonces, yo tengo también duda, Padre, si es que en realidad sanan o están poniendo gente dando testimonios de que están sanados y que nos están engañando. Esa duda tengo, Padre. Bien, debo decirle que las dos cosas están sucediendo. Las dos cosas están sucediendo. Hay muchos pastores que están haciendo obras de teatro por esos canales, haciéndole creer a la gente que lo están sanando y están pagando a esa gente para que se hagan pasar por enfermos. Eso está sucediendo. Y hay otros que puede ser que se realicen los milagros, porque los milagros existen. Pero lo que tiene que saber es que la Biblia presenta que usted nunca debe saber o tener como norma o ya saber cuál es la iglesia de Cristo en donde se hagan milagros. No, porque la Biblia presenta que los que crean en Cristo harán milagros y los que crean en Satanás harán milagros. Entonces, ¿cómo hace usted para saber cuáles son los milagros hechos por Dios? En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice que hay gente que hará milagros por el poder de Satanás. Escúchenlo. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás hará milagros. ¿Cómo va a hacer usted para saber quién hizo el milagro? Porque dice en la Biblia que con el poder de Satanás hará milagro. Por eso usted no debe ver si hacen milagro o no hacen milagros. Para usted y yo poder distinguir cuál es la iglesia verdadera, no se trata de buscar milagros, porque Satanás hace milagros para engañar a la gente. Para poder saber cuál es la iglesia de Cristo, es necesario que usted y yo analicemos la doctrina que enseña esa persona. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 9 en adelante, para que usted se dé cuenta que hay que examinar la doctrina para saber si viene de Dios o no viene de Dios. Escuchen. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, Y no permanece en la doctrina de Cristo, aunque haga milagros, no posee a Dios. no posee a Dios. Entonces los milagros son a través del diablo. Una persona que no traiga la doctrina de Cristo no posee a Dios, pero puede hacer milagros con el poder de Satanás. ¿Cuál es el error? Que los católicos dicen, los evangélicos esos son de Dios porque hacen milagros. Pero usted sabe de quiénes son los milagros. Vamos a analizar la doctrina. Repítalo de nuevo. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Siga. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Aunque no haga milagro, ese posee a Dios. Siga. Si alguno viene a ustedes Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, y no trae esta doctrina, aunque haga milagros, no lo reciban en sus casas, no ni lo les- reciban en la casa. Si no trae la doctrina, no lo reciban en la casa. Entonces los protestantes le hacen creer que lo más importante en la iglesia es que haga milagros. Ahora los pentecostales dicen,
No, lo más importante es que hablen en lenguas. Pero ¿qué dice la Biblia? 1 Corintios 12, 27, que es lo más importante para usted y yo saber cuál es la iglesia de Cristo, cuál viene de Dios. Vamos a ver qué debe haber en primer lugar. Si hay que ver en primer lugar los milagros o si hablan en lengua, ¿qué hay que ver en primer lugar? Vamos a escuchar. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de Él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En la iglesia, para saber cuál es la iglesia, en primer lugar usted tiene que ver que sean apóstoles, que no vengan por su propia cuenta, que no hayan fundado su propia iglesia, que no se hayan nombrado ellos mismos pastores, sino que vengan desde los apóstoles. En primer lugar, que sean apóstoles. Segundo lugar. En segundo lugar, los profetas. Profetas, que vengan a predicar la palabra de Dios como Dios la manda, sin cambiarla, porque si la cambia son falsos profetas. Tercer lugar. En tercer lugar, los maestros. Los maestros, que nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Para eso están los maestros. Después, ya acabaron los lugares. Importante, el primer lugar. Importante, el segundo lugar. Importante, el tercer lugar. Ahí nos dice, en primer lugar Dios puso en la iglesia los milagros. En primer lugar Dios puso en la iglesia el don de lenguas. No, eso no está en primer lugar. En primer lugar está que Dios puso una jerarquía dentro de la iglesia, unos coordinadores, unos líderes, unos encargados de la comunidad. Y después, otra vez Luis, y después. Después vienen los milagros. Después vienen los milagros. Después, no dicen lo primero. Luego, el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. Ahí sí, después de último. Entonces los protestantes vienen engañando, diciendo, en primer lugar los milagros. Los pentecostales, en primer lugar el don de lengua. Mentiras. Otra pregunta. Gracias, Padre. Sí, perdón. ¿De dónde? ¿Acá también? Ah, bueno. Bien, buenas noches, Padre. Mi pregunta radica en el Evangelio de San Lucas 9, donde habla de la curación de un joven epiléptico. Prácticamente en el versículo 49, que dice de la siguiente manera: en este momento Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes está con ustedes. Mi pregunta es, en base a eso, he escuchado de predicadores católicos que ese versículo se refiere a los hermanos esperados, a los protestantes. Vamos a examinarlo, a ver si se refiere a ellos. Vuélvamelo a leer despacio. Pongan la lupa para ver si esos predicadores católicos lo están haciendo bien. Pongan la lupa a ver si se refiere a los protestantes. Va. En este momento, Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios. Hasta ahí, ese predicador tiene la razón y dice: oh, sí parece ser los evangélicos, porque ellos expulsan demonios en el nombre del Señor. Hasta ahí, parece que son ellos. Siga. Y le dijimos que no lo hiciera. Y entonces los católicos no se lo pueden prohibir. Hasta ahí va bien el predicador, hasta ahí va bien. Pues no te sigue junto a nosotros. Pues no anda con nosotros, son evangélicos. Hasta ahí ese predicador está bien. Siga.
Pero Jesús le dijo, no se lo impidan. No se lo impidan. Hasta ahí ese predicador va bien. Pues el que no está contra ustedes... Aquí sí pongan la lupa. Cuando el predicador se equivocó, repítalo. Pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Vamos a ver si somos evangélicos o no. ¿Los evangélicos están en contra de nosotros? Entonces no se refiere a los evangélicos. Se refiere a otras personas que expulsan demonios en nombre de Cristo, pero que no están en contra de nosotros. Los que estén en contra, eso sí no. Jesucristo advirtió, léalo de nuevo. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan. ¿A quiénes no se lo impidan? A los evangélicos, no se trata a los evangélicos. ¿Cómo les muestro que no son los evangélicos? Por lo que viene. Pues el que no está contra ustedes... Esos no pueden ser los evangélicos. A lo que Jesús está diciendo no se lo impidan. Porque los evangélicos están en contra de nosotros o no. Y Jesús dice, a los que no estén en contra, no se lo impidan. A los que están en contra, sí se lo impiden. Sí, a los que están en contra. Repítalo. Jesús le contestó, no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Si los protestantes están a favor de nosotros, está con nosotros, no hay que impedírselo. Pero si están en contra, no están con nosotros. ¿Ve que a los predicadores les falta gustar la Biblia? Otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Noches, padre. Disculpe, ¿por qué los párrocos no pueden tener esposas? No le entendí. ¿Por qué los sacerdotes no pueden tener esposas? ¿Por qué los sacerdotes no pueden tener esposa? Porque en la Biblia está escrito en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32, que cuando el hombre se casa, ya no le puede servir al Señor con libertad y plenamente. Escuchen, 1 Corintios capítulo 7, versículo 32. Oigan. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Escuche lo que viene. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor. Por eso no se casa el sacerdote. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor. Siga. Y de cómo agradarle. No así el que se ha casado. El que se ha casado, no. ¿Por qué? Pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. Y está dividido. Ahí está la explicación. Gracias. Otra preguntita. Adelante. Buenas noches, padrecito. Yo quiero que me diga de qué versículo es nuestra fe. Póngale este doble. Haga la pregunta entonces. Buenas noches, padrecito. Buenas noches. Yo quiero que me diga de la fe, que un cristiano sin fe es un cristiano muerto. Y un cristiano tiene que ser vivo, y una iglesia cristiana tiene que ser con fe, cariño y amor y carisma. Por eso nos llamamos católicos carismáticos, porque el católico carismático tiene que tener carisma. Ya no tiene que ser católico muerto, católico ignorante, tiene que ser un católico vivo y una iglesia cristiana renovada. Dejar todas las cosas del mundo y trabajar solo para el Señor. El Señor Padre no tiene dos caras, el Señor solo un rostro, y a Él le tenemos que alabar y rendir honores. Muchas gracias, Padre. Muy bien, usted como que escuchó la enseñanza, muy bien, le felicito. Eso fue lo que tratamos en la enseñanza y lo agarró muy bien. Y Dios estaba haciendo eco a través de esta hermana para recordarnos que tenemos que ser eso, una iglesia viva, una iglesia activa. Para enfocarnos. Ajá, gracias. Para enfocar la cámara. Buenas noches, padre, y a todos. Mi pregunta es la siguiente.
Últimamente, pues, desde hace algunos años para acá, Acérquese más al micrófono. desde hace algunos años para acá, dentro de la Iglesia Católica han surgido grupos o congregaciones que están utilizando mucho la danza. O sea, he oído de danza eucarística, y también hay algunos otros grupos que hablan de que cuando danzan, pues sienten el Espíritu Santo y todo eso de la unción, ¿verdad? Yo antes, pues en algún tiempo yo solo lo miraba en algunos grupos protestantes, ¿verdad? Sin embargo, ahora me entra un poco la curiosidad de preguntarle, aprovechando aquí su presencia, tal vez como que qué tan correcto es utilizar todo esto de la danza dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y cuáles son los fundamentos en los que se está basando, porque si son grupos pues reconocidos dentro de la Iglesia, pues está bien, ¿verdad? Pero sí me entra un poco de duda con respecto a la danza dentro de las celebraciones de la Iglesia Católica. La danza era algo muy importante en el pueblo judío, según dice 2 Samuel 6, del 3 en adelante, como David danzaba ante el Arca de la Alianza, lo puede buscar, y la danza es importante. Lo que tiene que saber, según la liturgia, dónde lo permite. Donde la liturgia lo permita, ahí puede danzarse. Y luego, danzarse no significa bailar mundanamente, sino danzar para el Señor, que significa alabar al Señor no solamente con los labios, también con todo el cuerpo, con todo su ser. Eso es valedero. Lo que no es valedero es que en todas las canciones de la misa metan la danza. Se podría, en algunas partes donde se arregla la danza, podría ser al comienzo de la misa una danza, antes de comenzar la Santa Misa. Eso es posible. O incluso a veces cuando van llevando la ofrenda, la van llevando danzando al Señor, que es lo normal donde he visto que integran en la liturgia dentro de la iglesia. Ahora, en otra actividad, puede que no sea la misa,